Saludos desde Bangkok, Tailandia, y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer y las culturas en movimiento. Nuestro invitado número 270 de esta librería virtual de talentos humanos, que en la realidad son agentes de cambio que están inspirando a la sociedad y también transformando sus vidas personales, como un ejemplo de sus acciones, pensamientos y estrategias en el contexto humano. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Pedro Cerrato desde Honduras. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy bien, gracias. Aquí encantado de poder compartir contigo un poquito de lo que estamos haciendo desde Honduras. Gracias, Pedro, por aceptar la invitación y pues contarnos un poco de tu vida, de tus experiencias y qué tienes planeado para el futuro. ¿Nos podrías contar quién es Pedro Cerrato y a qué se dedica Pedro Cerrato? Sí, bueno, Pedro Cerrato es un hondureño, nacido, crecido en la capital, Tegucigalpa, y gracias a una beca Fulbright, yo salí hacia los Estados Unidos a sacar una maestría en negocios internacionales y bueno, me quedé 20 años en el exterior trabajando para una empresa de telecomunicaciones. Me casé con una persona de Alemania y bueno, y viví en Alemania antes de regresar a Honduras un buen tiempo, más de una década. Y durante esa década logré, digamos, independizarme. Me salí de la multinacional y comencé a trabajar en un proyecto que conectara a Honduras y a Europa. Y bueno, se llamó WeLink, que está, bueno, se letrea W-I-L-I-N-K-U, pero significaba We Link You, o sea, nosotros te conectamos. Y la idea era de hacer un compendio de videos de YouTube sobre arte, cultura, turismo de Centroamérica, organizado, o sea, todos estaban en YouTube, pero YouTube no está organizado por país, por temas, etcétera. Y eso fue lo que hice un tiempo, pero aprendí varias cosas, tanto como la Unión Europea, Alemania como país y las ciudades cerca de donde tú resides te apoyan como emprendedor, ya por un lado. También aprendí sobre movimientos colaborativos comunitarios, como por ejemplo los famosos coworks, los espacios de cowork, de trabajo compartido, y también lo que eran los emprendimientos sociales. Tuve la oportunidad de conocer a gente muy interesante que, por ejemplo, trabaja en el reciclaje de basura, desarrolla viviendas sociales en las Filipinas, etcétera. Y me identifiqué bastante con ese tipo de actividades y decidí, después de un tiempo, regresar a Honduras a tratar de apoyar a nuestro pequeño país que tanto lo necesita. Y bueno, ahorita mi lema es que hay tanto por hacer, ¿no? Entonces, no hay manera de aburrirse en Honduras para el que tiene esa mentalidad social. Y aquí estoy desde hace 7 años y comenzamos pues con un proyecto sobre el cual más adelante pues haré una presentación audiovisual. Pedro, cuéntanos un poco de tus orígenes, porque la realidad es que ese espíritu y esa necesidad de compartir con otros y tu vocación de servicio viene de tu infancia, viene de las influencias de tus padres, tus abuelos y de tu entorno. Cuéntanos un poco de esto. Sí, bueno, una de las personas que más ha influido en mí fue mi padre, ¿no? Él también tuvo la oportunidad cuando joven de estudiar en el extranjero, en Estados Unidos, y pudo haberse quedado en Estados Unidos. Pero él decidió regresarse y bueno, y tener aquí su familia y trabajó con, bueno, con uno de los bancos más reconocidos en la capital, lo cual le dio recursos y medios para hacer trabajos también filantrópicos. Apoyó mucho a la escuela para ciegos, el arte, la cultura, fue uno de los promotores de un fondo cultural. También es uno de los 13 locos del Guanacaste, que así se les dice
a 13 intelectuales que impulsaron al poeta ya fallecido en 1900 y tanto, Juan Ramón Molina. Así que todo eso pues yo lo estuve absorbiendo y ya se convirtió en parte de mi propósito de vida. Entonces, aunque estaba muy bien en Europa, no, o sea, no cabía en mi mente que no terminara yo una buena parte de mi vida de regreso tratando de apoyar a nuestra sociedad. Y bueno, y eso obviamente también viene desde los abuelos, etcétera. Así que tienes razón, esto no se da así solo. Claro, es un proceso y además es sistemático. Muchas veces que se adquiere por ósmosis, pero la realidad es que el ejemplo que hablábamos atrás de cámaras es vital, porque uno debe dedicarse a enseñar con el ejemplo, porque muchas personas hacen unas cosas y dicen otras. Y creo que la clave está en ser holísticos y ser realmente íntegros, integrales. Cuéntanos un poco de tu experiencia como estudiante de intercambio de la FS, que también marcó tu vida y tu pensamiento y tu forma de ver las relaciones. Sí, bueno, hay un antes y un después. El AFS, el intercambio, fue uno de esos hitos donde a partir de ese momento, después de haber estado viviendo un año bueno, en los Estados Unidos con una familia americana y haber tenido muchos amigos internacionales, fue que yo decidí que lo que hiciese en cualquier campo del conocimiento humano tenía que estar vinculado con aspectos internacionales, interculturales. Así que tuvo una gran influencia. Cuando yo me graduó de la Universidad de Administrador de Empresas, el primer empleo que yo tengo formal fue en San Pedro Sula y mi rol casaba como de anillo al dedo porque me tocaba promover ante inversionistas extranjeros los parques industriales y las zonas libres de procesamiento. Entonces, bueno, me asignaban un auto, yo hacía todo lo que era la agenda para los inversionistas, reuniones con los propietarios de los parques industriales, con autoridades de gobierno, con abogados, porque también ellos estaban no solamente viendo la parte empresarial, sino que también la parte de vivienda, ¿no? Que si mandaban ejecutivos de su compañía, ¿cómo vivirían en San Pedro Sula, ¿no? ¿Qué tipos de escuelas habían, etcétera? Entonces, me convertí como en un guía turístico y empresarial y eso me encantó. Y mientras estaba haciendo eso fue para la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones, FIDE, hoy día ya no existe, pero también apliqué a la beca Fulbright y me fue concedida y precisamente la maestría fue en negocios internacionales. Y seguí trabajando, bueno, trabajé primero en la Florida, luego año y medio después me trasladaron a México, en México estuve 2 años, posteriormente a Suiza, en 3 años estuve ahí y finalmente los últimos 9 en Alemania. Y todo eso también, o sea, fue gracias a que me encantó intercambiar experiencias, diferentes culturas, diferentes idiomas con el AFS. Pedro, también acabas de mencionar una temática importantísima que es la diversidad y al mismo tiempo darle oportunidad a tu espacio profesional de moverse en otros ámbitos y de una manera nuevamente sistemática, porque muchas veces las personas accionan y reaccionan ante situaciones de manera ad hoc que les de alguna manera retrasa procesos, ¿verdad? Háblanos un poquito de esto. Bueno, fíjate que yo no sé, como que el destino también, yo le llamo las coincidencias encontradas o buscadas, porque estando yo en mi primer año con la empresa, era una empresa canadiense basada en la Florida, estaban ellos creciendo bastante en la división latinoamericana y en nuestro edificio, que era un edificio nuevo, ¿no? Yo prácticamente estuve 4 meses en un edificio viejo y al cuarto mes nos pasamos a un gran edificio que podía albergar hasta como 500 personas.
y éramos como más de 400 cuando, bueno, casi lo llenamos. Y ese año, bueno, hubieron todo tipo de concursos. Uno de ellos era un concurso para nombrar las salas de conferencia. Entonces yo participé y fue uno de los ganadores y mi aporte fue de que a las salas se les pusieran nombres de áreas de la UNESCO, ¿no? O de como la Amazonas, como el río Ajá. Orinoco, etcétera. Entonces así se comenzaron Reservas reservas naturales, internacionales, patrimonios, sí, patrimonio excelente. mundiales, pero de Latinoamérica solamente. Ujú, Entonces había un salón maya, una sala Amazonas, etcétera, y eso fue parte, bueno, entonces como la directora de recursos humanos vio mi interés por las cosas, bueno, turísticas, culturales, me hizo un llamado para que yo fuera el primer director del Comité de Diversidad de los ujú. empleados. Eso fue pues, un puesto ad honorem, pero muy significativo. Y yo dije, bueno, yo acepté el cargo por un año y en ese año decidí hacer dos cosas para resaltar la diversidad. Una era la rica mezcla de culturas que teníamos latinoamericanos en el edificio, porque éramos más de 400 personas y fácil estaban representados más de 25 países. Entonces Wow. dije, ok, vamos a celebrar los países de CALA, que significaba en inglés Caribbean and Latin America, ¿no? Ujú, Y entonces, sí, lanzamos lo que se llamaba esa celebración, que era celebrar la cultura y la comida de un país escogido cada mes. Y esto se volvió una competencia entre los diferentes grupos bueno, de latinos, ¿no? Bueno, el grupo de Brasil se trajo hasta un grupo profesional de capoeira para wow. mostrarlo en la cafetería. Otros se trajeron a un grupo de danzas infantil de sus mismas comunidades. En fin, fue un gran éxito. Qué Entonces ya maravilla. todo el mundo esperando esa semana para también disfrutar en la cafetería cosas típicas de ese país. Y luego se me va cruzando otra idea que era resaltar la diversidad de talentos. Ujú. Y bueno, y nadie había hecho eso anteriormente en la empresa. Pero yo, no sé, como que ese año estuve bastante inspirado y decidí que lo íbamos a hacer, pero en un teatro de verdad. Entonces me fui a buscar ahí en la parte de Fort Lauderdale un teatro que fuera bueno, bonito y barato y lo encontré en una universidad, lo alquilamos y entonces comencé a reclutar gente con diferentes talentos. Bueno, hasta recluté al gabinete, o sea, a los más altos ejecutivos. Y ellos hicieron un show con Macarena y se disfrazaron todos como, bueno, los varones como si fueran el zorro, hasta con antifaz. Yo creo que era para ocultar sus rostros. Algunos no me perdonaron por eso, porque no estaba, porque el mero jefe los ordenó. Así que, pero bueno, imagínate, gracias a eso, al año siguiente me otorgaron un premio que consistió, bueno, en un crucero en las Bahamas, con el gabinete, para esos empleados que el año anterior habían resaltado por X o Y razón. Así que me encantó y fue un highlight Claro. para mí. Y mira, Pedro, que ahí es donde vamos a el poder transformador de las artes y como catalizador social, y donde puedes ver que se integran todos los diferentes niveles dentro de la institución o dentro de la sociedad, porque muchas veces vemos el arte como un elemento adicional a la vida cuando la realidad es que es integral. ¿Verdad? Que el tema de que tú aprendas a tocar un instrumento o que aprendas a leer poesía o a cantar, no es que lo haces por la idea de volverte una estrella, sino que es una manera de optimizar tus posibilidades de comunicación. Imagínate esos colegas que se sintieron amenazados porque tuvieron que hacer una representación que al final del día es más lo que les aporta que lo que les quita. Te Sí. puedes imaginar. Entonces creo que es muy lindo saber que estás utilizando las artes, la cultura y la expresión
para darle voz a la parte interior de las personas. Y en el tema de esto, pues vamos a movernos ahora a la presentación que nos tienes preparada sobre tu empresa. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla, permíteme. Ok, perfecto. ¿Lo mira bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces ahorita les voy a contar brevemente sobre esta última iniciativa, que no es una iniciativa, digamos, única, o sea, no soy la única persona. Al final, cuando regreso a Honduras, logré reclutar a 13 personas que fundamos juntos la Asociación Comunidad de Emprendedores. Y esta foto que vemos aquí de la primera actividad que hicimos en el 2018, con el patrocinio de la Embajada Americana, incluso el Gran Hotel Sula, que hoy día ya no existe, hizo una donación impresionante. Durante 3 días nos donó cerca de 40 habitaciones dobles para que tuviéramos esta actividad. Wow. Entonces sí, se alinearon los planetas de una manera impresionante, y esta actividad fue para emprendedores sociales. Hay una iniciativa que la inició la administración Obama de apoyar a jóvenes en Latinoamérica que se enfocan en emprendimientos sociales o tecnológicos, y se llama YLI, en inglés, Young Leaders of the Americas Initiative. Y entonces era este grupo que íbamos a tratar de apoyar, no, o sea, no solo a los que, porque solo 10 jóvenes viajan por año, pero también aquellos que habían aplicado o los que no habían aplicado todavía, pero como era una convocatoria, una aplicación, ellos la llenaban y nosotros mirábamos qué proyectos tenían en mente o ya lo estaban haciendo. En esta foto hay 2 personas no videntes. Una de ellas es el director de un centro para discapacitados en El Progreso. Yo no sabía que él era no vidente hasta que lo encontré en el hotel por primera vez. O sea, ya él había sido seleccionado. Entonces, gente impresionante la que uno se encuentra en nuestros países cuando se les da la oportunidad. Y bueno, y esto fue un fin de semana, hicimos bastante networking. Las actividades que hace Se Emprende, siempre tenemos la misión de que todos se presenten ante los demás. Entonces, no es como un evento regular donde tú vas, te sientas, escuchas a un solo orador. Y bueno, y si tienes oportunidad en el break del café, en el coffee break, entonces platicas con el que está al lado. No, aquí todos los que participan en nuestros eventos antes de la pandemia se tenían la oportunidad de presentar sus proyectos y así hacer un mejor networking con los demás. Entonces voy a pasar a la siguiente slide. Vamos a ver si reacciona. Sí, entonces, a lo largo de estos últimos 4 años hemos estado afinando nuestra visión y nuestra misión. Nuestra visión es que nuestros beneficiarios, que entre ellos hay emprendedores y también dueños de MIPYMES, se vuelvan más innovadores y empoderados, que se desempeñen de manera ejemplar, generen empleos, desarrollo económico, y eso a la vez va a reforzar lo que es la paz entre nuestras comunidades. Y nuestra misión entonces, como Se Emprende, es impulsarlos a ellos a que sigan y alcancen sus sueños a través de capacitaciones, programas de aceleración, servicios empresariales y otras actividades en alianza con otros actores locales e internacionales. ¿Quiénes somos? Pues bueno, aquí hay 2 fotos. Una fue tomada en el 2019 y es la junta directiva que está en la parte superior izquierda. Y la foto más reciente fue tomada hace 2 semanas, que es la junta directiva actual. Entonces tenemos pues gente que es consultora, tecnóloga, emprendedores, académicos, empresarios y profesionales trabajando también para la empresa privada. Y lo que nos caracteriza, yo quería, en realidad es que somos ya, digamos, emprendedores, la mayoría ya maduros, mayores de 40 años. Estamos tratando de ver cómo apoyamos a la gente joven que viene comenzando, ¿no?
Entonces también tratamos de trabajar bajo ciertos marcos de trabajo y metodologías y buenas prácticas. Y bueno, a mí personalmente me encantan las metáforas. Entonces aquí vamos a usar la del árbol y representando a cada emprendedor como un árbol. Para que un árbol crezca frondoso, tiene que tener raíces a veces tan grandes como las ramas que se miran, ¿no? Sobre la superficie. Entonces, ¿qué es lo que necesita como nutrientes un árbol? En este caso, un emprendedor. Bueno, en primer lugar, desarrollar habilidades. Nosotros en nuestras capacitaciones hablamos de lo importante que es ser ambicioso, visionario, resiliente, ¿no? Ser líder. Entonces, tratamos de resaltar ese tipo de habilidades que necesita todo emprendedor. Obviamente también tiene que tener conocimientos, tanto generales como específicos. Por ejemplo, si es una persona que hace joyas, obviamente que tiene que saber de orfebrería, pero también a la vez tiene que saber de contabilidad, de mercadeo digital, etcétera, que son ya conocimientos más generales. La actitud para nosotros es como un factor exponencial y, y eso hace una gran diferencia muchas veces entre alguien que se cree fracasado versus el que nunca se da por vencido y eventualmente triunfa. Entonces también resaltamos la importancia de tener actitud. Obviamente también acceso a mercado es muy importante porque no es lo mismo estar en un país con 9 millones a estar en un país con 300 millones de habitantes. Entonces obviamente eso tiene una gran influencia en cuál es tu alcance inicial como dentro de un solo país. El marco regulatorio, la tramitología que existe en ese país, los gobiernos centrales y los municipales pueden hacer tu vida fácil o difícil. Equipo de trabajo, muy importante. Hoy día se maneja conceptos que se llaman, por ejemplo, las startups, que ya difieren de lo que son los emprendimientos familiares, porque ya no son familiares los que se unen, sino que son jóvenes con conocimientos complementarios. Algunos, por ejemplo, son mercadólogos, otros son desarrolladores de software y trabajan juntos en una empresa y la hacen crecer. Entonces, cómo está compuesto tu equipo de trabajo es muy importante. Las alianzas que puedes hacer con terceros también. Acceso a financiamiento, que cuando estás llegando a una fase de crecimiento y finalmente también hoy día el acceso a la tecnología. Entonces, imagínate todos esos factores que inciden en el éxito de un emprendedor, ¿no? Es bastante y sabemos que nadie puede, digamos, atajar todos estos factores de un solo. Y entonces nosotros tratamos de apoyarlos en algunos que son más basados en conocimientos y claro, eventualmente él tendrá que también obtener otros a través de otros proveedores de servicios. Hay que considerar también en qué fase de crecimiento está un emprendimiento. Por ejemplo, si está a nivel de preidea, realmente la persona no sabe si quiere ser emprendedora o quiere ser empleada en una empresa. Entonces, en ese momento puede asistir a diferentes eventos donde se habla sobre, bueno, qué es lo que requiere tener un emprendedor, cuáles son sus características que son diferentes a las de un empleado y algunos pues encuentran inspiración en ello. Entonces se trata al final de cuentas de tocar conocimientos como desarrollo personal y profesional y cuál es su plan de vida, ¿no? Ya una vez que la persona se decide, entonces ya pasamos a otra fase, que es, ok, decidiste ser emprendedora, ¿cuál va a ser tu modelo de negocios? En inglés se llama el Business Model Canvas. También el típico plan de negocios, que ese siempre lo requieren especialmente gente que te va a financiar. No es suficiente, porque un modelo de negocios solo es una hojita con 9 segmentos. Pero ya un plan de negocios pueden ser bueno, de 10 páginas en adelante. Pedro, Pero, nos quedan 9 minutos para cerrarle el ok, conversatorio. perfecto. Entonces, bueno, y así sucesivamente, cuando ya están puestos en marcha, pues ya vienen otros temas como el producto mínimo viable, prototipo. Luego, a medida que van creciendo, recursos humanos, operaciones,
leyes. Y finalmente, ya cuando está escalando, internacionalizándose, pues viene la parte de importación y exportación. Entonces, nuestras áreas de impacto como se emprende son capacitaciones y actividades puntuales, programas de capacitación o aceleración de 3 a 6 meses, alianzas y actividades colaborativas para promover el entendimiento y la innovación. Generalmente estas actividades son gratuitas para el público. Y servicios empresariales, que está más en la parte de planeación y análisis financieros actualmente. Cuando hacemos capacitaciones, como ya dije anteriormente, nos enfocamos en la parte de habilidades esenciales: visión, ambición, creatividad, innovación, en educación y planeación financiera, que eso es muy importante, y también en otros temas como mercado digital, servicio al cliente, comercio electrónico. También hemos lanzado a partir de este año un programa con enfoque de género, que se llama EIE, que significa Empoderando e Impulsando a tu Emprendedora. El día de mañana espero ya cerrar el primer contrato con un grupo corporativo muy conocido para entrenar a familiares mujeres de sus empleados. O sea, no se le está dando el entrenamiento a los empleados, pero a las familiares mujeres de ellos. En la parte de actividades comunitarias, pues tenemos el Club Virtual de Lectura, donde cada mes damos a conocer, resumimos, un voluntario nuestro resume el contenido de un libro, que por lo general es un libro muy reconocido en el área de emprendimiento e innovación. Aquí tenemos la lista de los que comenzamos de abril del 2020 hasta mayo del 2021. Esta es otra lista después, hasta ahora, que los últimos dos no han ocurrido. Van a ocurrir uno este mes, en julio. Se va a tocar el que se llama Legado, de James Kerr. Entonces aquí, bueno, los interesados, ahí está la dirección. Pueden usar Bitly y luego Club Se Emprende en minúscula y van a llegar a una hoja de registro. Esto es gratuito. Y cuando se registran, les pasamos la dirección de un grupo privado en Facebook para que ahí vean las grabaciones de todas las presentaciones anteriores que no pudieron ver. Excelente. Sí. Entonces, bueno, hacemos actividades también a nivel latinoamericano. Festejamos la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación. Este es el Café Analítico, que se enfoca a servicios empresariales. No voy a entrar en mucho detalle porque, bueno, habla sobre la parte de planeación, diagnósticos, reportes y análisis. Esas son las tres áreas. Finalmente, nosotros sabemos la diferencia entre lo que es lo ideal, que es, usando otra metáfora, una pelota de baloncesto tiene que estar totalmente inflada para poder rebotar bien, pero lo normal generalmente, y esto estamos hablando de emprendimientos, ¿no? Es que vengan con poco aire o incluso, como dicen, chichotes, o sea, irregularidades. Entonces nosotros pues invitamos a la gente a colaborar para impulsar a las personas emprendedoras y MIPYMES de forma integral. Entonces nosotros ofrecemos talleres, programas de capacitación. ¿Y qué buscamos? Organizaciones que contraten nuestros servicios. La parte de asesorías también son MIPYMES, nuestros clientes, y ellos estamos buscando que contraten nuestras asesorías, y para las actividades gratuitas, asistentes que participen y compartan nuestras actividades. Bueno, los invitamos a hacer la diferencia juntos, y estos son mis contactos por si alguien se anima o quiere tener más información nuestra. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, la verdad es que eso fue bastante específico, a pesar de que sé que tienes más detalles que compartir con nosotros. Y lo que me encanta es el tema de la inclusión. Y también es accesible, como estás diciendo, es gratuito. Lo importante es que las personas estén interesadas, y de ahí es que comienza la espiral a crecer, porque se van dando interacciones en relación a las actividades que ustedes realizan. Bueno, creo que podemos regresar a la pantalla principal para ir cerrando este conversatorio tan interesante, Pedro. Realmente el tiempo se nos fue volando, y la verdad es que también has cubierto muchos temas en poco tiempo. Y ahora, pues, para ir como wrapping up, ¿verdad? Como dándole como un poco de forma a este espacio, cuéntanos qué tienes preparado para el futuro.
Bueno, esto va a estar muy interesante, te cuento, porque precisamente esta semana que acaba de pasar, se dio a cabo lo que era el Summit de las Américas, ¿no? El gran encuentro de las Américas en Estados Unidos. Y ahí dieron a conocer más detalles sobre lo que se llama la Alianza para Centroamérica, en inglés Partnership for Central America, donde el sector privado va a trabajar con la sociedad civil y el sector público, tanto estadounidense como regional de aquí de Centroamérica, para impulsar la parte de emprendimiento, inclusión financiera, inclusión digital, equidad de género, reducción de la pobreza. Entonces, estamos contentos de ese enfoque que se va a dar hacia Centroamérica y estamos pues comenzando a crear alianzas, contactos con diferentes organizaciones. Nosotros somos de las más pequeñas. Esas son, bueno, hay multinacionales como PepsiCo, Microsoft, Millicom, y ellos ya están trabajando con ciertas ONGs también de cierto volumen. Y nosotros esperamos pues a poder apoyarlos ya en la parte más comunitaria, más cercana pues a los beneficiarios finales. Y creo que van a ser 5 años al menos, entiendo yo, de esta iniciativa. Así que van a haber muchas oportunidades para poder seguir sirviendo a nuestra comunidad. Así que estamos contentos. Qué bueno, Pedro. Mira, te felicito y pues te agradezco en nombre de Moving Cultures y de la sociedad global el trabajo que haces porque estamos ahora todos conectados y como conversábamos con Laura Bermúdez, una cineasta hondureña, que cuando se impacta, el impacto se vuelve nuestro recurso financiero, se vuelve nuestra moneda. Entonces, con tu presentación está claramente palpable, ¿no? Ese dicho, ¿no? De que impactemos y que el impacto se vuelva un recurso económico. Pedro, muchísimas gracias. Esperamos escuchar mucho más de ti y de Se Emprende Honduras y pues sí, que sigan tocando vidas y que tú también sigas en ese camino de autorrealización. Saludos y abrazos desde Tailandia Igualmente. y espero verte en un futuro cercano. Perfecto. Muchas gracias por esta oportunidad y que sigas conectando gente a través de tu programa. Gracias, Pedro. Cuídate Ok, mucho. hasta Besitos luego. musicales. Chao. Gracias. Chao.